Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga ricamente. Espero que estés y estén muy bien. Y aquí estamos en la serie Leemos la Biblia en un año para seguir avanzando en la lectura del libro de Génesis, en este caso los capítulos 10, 11, 12 y 13, inclusive, para seguir avanzando en todo lo que es nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Dios, presentamos nuestro corazón delante de ti como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, agradeciéndote por todo, y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 10, que sigue la continuidad, digamos, de lo que son Noé y sus hijos desde el capítulo 9, y dice así: estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos, en las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Mizrashim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Raama, Sapteca, y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. El comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Ir, Cala y Resén, entre Nínive y Cala. Aquella es la gran ciudad. Mizrashim fue el padre de Ludim, de Anamín, de Leabín, de Naftuhim, de Patrusim, de Casluhim, de donde salieron los filisteos, y de Caftorim. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Ed, y el antepasado del Jebuseo, del Amorreo, del Gergeseo, Ebeo, Araseo, Sineo, del Arvadeo, del Semareo y del Amateo. Y después las familias de los cananeos fueron esparcidas. El territorio de los cananeos se extendía desde Sidón rumbo a Gerar hasta Gaza y rumbo a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. También les nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. Axfarsad fue el padre de Sala y Sala de Eber. A Eber les nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. El nombre de su hermano Joctán. Joctán fue padre de Almodad, Selef, Azar, Mabet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y de Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Su territorio se extendía desde Mesa rumbo a Sefar, en la región montañosa del oriente. Estos son los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas,
por sus tierras conforme a sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, porque por sus naciones. De ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Y fíjense cómo aquí ahora va a empezar el capítulo 11, en donde se ve la Torre de Babel, el acontecimiento donde Dios va a separar a todas las naciones de la tierra, los va a esparcir y va a dividir de una sola lengua a muchas lenguas. Y tú me dices, pero Rodo, el capítulo 10 está diciéndonos que ya tenían sus propias lenguas. ¿Cómo es eso? Bueno, el capítulo 10 es como una antesala, un backstage previo a lo que va a ser la explicación de por qué tenían cada uno su propia lengua, ¿no? Porque en realidad sabemos que fue así. Entonces, en este caso, la Biblia nos presenta que tenían diferentes lenguas y luego nos va a explicar por qué llegaron a tener diferentes lenguas. Y ahí es donde llegamos al capítulo 11, la Torre de Babel. Versículo 1 dice así: toda la tierra hablaba las mismas lenguas y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad se llama Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Y esta Babel que dice aquí es la conocida luego más tarde como Babilonia. Babel y Babilonia son la misma ciudad en diferente tiempo histórico bíblico. Fíjense cómo aquí el Señor divide a todas las familias de la tierra, no solamente las dispersa, sino que cambia sus lenguas, explicando cómo es que finalmente desde el versículo 10 nos dice que las naciones tenían diferentes lenguas. Bueno, en este caso dijo primero que tenían diferentes lenguas y luego explica el acontecimiento de la Torre de Babel. Y me llama algo mucho la atención, que es el concepto de marca. La marca es hacer un nombre que represente a un grupo de gente que trabaja, o a un grupo de gente, o una ideología, una marca famosa, dice aquí, para que se nos conozcan de lejos a nosotros por esa marca. Hagámonos un nombre, una marca famosa. Fíjense, está allí el concepto de marca en la Biblia. Tremendo, ¿lo sabías? Bueno, sigamos la lectura. Descendientes de Sem, dice desde el versículo 10 en adelante. Estas son las generaciones de Sem. Sem tenía 100 años y fue el padre de Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem 500 años después de haber engendrado a Arfaxad, y tuvo otros hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y fue padre de Sala. Y vivió Arfaxad 403 años después de haber engendrado a Sala, y tuvo otros hijos e hijas. Sala vivió 30 años y fue padre de Eber. Y vivió Sala 403 años después de haber engendrado a Eber, y tuvo otros hijos e hijas. Eber vivió 34 años y fue padre de Peleg. Y vivió Eber 430 años después de haber engendrado a Peleg, y tuvo otros hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y fue padre de Reu. Y vivió Peleg 209 años después de haber engendrado a Reu, y tuvo otros hijos e hijas. Reu vivió 32 años y fue padre de Serug. Y vivió Reu 207 años después de haber engendrado a Serug, y tuvo otros hijos e hijas. Serug vivió 30
70 años y fue padre de Nacor. Y vivió Serug 200 años después de haber engendrado a Nacor y tuvo otros hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y fue padre de Taré. Y vivió Nacor 119 años después de haber engendrado a Taré y tuvo otros hijos e hijas. Taré vivió 70 años y fue padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Y ahora se meterá con los descendientes de Taré. Versículo 27 dice así: estas son las generaciones de Taré. Taré fue padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Harán fue padre de Lot. Harán murió en presencia de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril, no tenía hijo. Y Taré tomó a Abraham su hijo y su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham. Salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Harán. Y ahora comienza el capítulo 12, metiéndose específicamente en la historia del padre Abraham. Pero a esta altura de la historia era Abram, sin H y sin la A. Su nombre no había sido cambiado todavía. Y dice así: y el Señor dijo a Abram: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y fíjate, ¿no? Cómo entre todo esto, por supuesto que mucho de esto se aplica solo a Abraham. Pero a mí me gusta mucho la frase que Dios le dijo a Abraham, que dice: te bendeciré y serás bendición. ¿No? Esta expresión tremenda: engrandeceré tu nombre, te bendeciré y serás bendición. ¿Por qué? Porque Dios nos bendice para que seamos de bendición a otros. Ponelo en el comentario: Dios nos bendice para ser de bendición a otros. De eso se trata la bendición de Dios, porque servimos a Dios sirviendo a los hombres. Esa es la clave del propósito de Dios en nuestra generación. Dios nos bendice para bendecir a otros. Ponlo en el comentario y seguimos. Versículo 4. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas sus posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino, continuando hacia el Negev. Ahora dice Abraham en Egipto, es el título del versículo 10 en adelante, y dice así: pero hubo hambre en el país, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. Cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai su mujer: mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán: esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. La vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Entonces la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Y este trató bien a Abraham por causa de ella. Le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos.
Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, de manera que la tome por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Faraón dio órdenes a los hombres acerca de Abraham, y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Y uno dice: wow, pero ¿por qué pasó esto? ¿Cómo Abraham de alguna manera oculta la realidad? Ya veremos más adelante que en realidad Sara y Abraham eran medios hermanos, eran hijos de el mismo padre, pero de diferente madre. Ya lo vamos a leer más adelante. Fíjense, esto es tremendo, tremendo, porque en ese tiempo, bueno, se venía del diluvio, donde había posibilidad de casarse con familiares o con medios hermanos, porque la ley de Dios no estaba establecida en ese punto, ya que había que llenar la tierra en ese espacio, y allí vemos este caso. Él no mintió, no dijo, no es que no eran hermanos, eran medios hermanos, pero eran hijos del mismo padre y diferente madre. Tremendo, ¿no? Un caso ahí como para tenerlo ahí en mente. Bueno, y dice: regreso de Abraham a Canaán. Capítulo 3 y terminamos. Abraham subió desde Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía, y con él iba Lot. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Jai, al lugar del altar que antes había hecho allí. Allí Abraham invocó el nombre del Señor. Separación de Abraham y Lot es el título del versículo 5 en adelante. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Pero la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues problema entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en aquella tierra. Así que Abraham dijo a Lot: te ruego que no haya problema entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Y ahora terminamos con la promesa de Dios a Abraham, versículo 14 al 18, y dice así: Y el Señor dijo a Abraham después que Lot se había separado de él: alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, al sur, al oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. Fíjense cómo hemos leído en lo que es la porción de este video, cómo Abraham hacía un altar al Señor y tenía comunión con él. Cómo se va a Egipto. No fue una buena decisión, pero fue la decisión que él en su prudencia quiso tomar. Y luego cuando vuelve de Egipto, construye un altar y adora al Señor. Va al altar y adora al Señor. Es como que se reconcilia en su adoración con Dios frente a las equivocaciones que había cometido. Cómo ruega por su dirección. Cómo Dios ve la fe de Abraham, que más allá de sus equivocaciones o de sus propios miedos, cometiendo, allí
pequeños desvíos a su camino, quiere reconciliarse con Él, agradarle a Dios. ¿Por qué? Porque vivimos para agradar a Dios. Ponlo en el comentario, vivimos para agradar a Dios. Y hay tantas enseñanzas en este pasaje, pero esto es, leemos la Biblia en un año. Si tienes alguna consulta, mándamelo al WhatsApp, ¿sí? Para que podamos allí contestarla a través de un video corto o un video largo a través de todo lo que son las publicaciones en el canal. Y seguimos avanzando en esto, y no te vayas de este video, por favor, sin ver a nuestros patrocinadores y sin hacerle caso a mis hijos. Patrocinan la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!